Eh, Buenas noches. Para el día de hoy, bueno, vamos a continuar con nuestro programa, como ya bien dijo el doctor, de resonancia magnética, destinada para neuroresonancia principalmente, en los cuales vamos a abordar para el día de hoy los tumores cerebrales. Debemos recalcar que los tumores cerebrales se pueden originar en el encéfalo, en la médula espinal, como son conocidos como los tumores primarios, o se pueden diseminar desde otras neoplasias primarias que son los llamados secundarios o tumores metastásicos. ¿Qué es importante acotar en esta zona? Es que, bueno, a nivel de resonancia magnética van a ser muy importantes ciertos signos evidenciables a nivel de resonancia, como el hecho de los efectos de masa que hacía brevemente a colación en la clase anterior, en vista de que los efectos de masa son aquellos que se generan sobre el encéfalo desplazando la estructura, digamos, normal, y generando efectos compresivos sobre las estructuras adyacentes. Ese efecto de masa va a generar la sintomatología que vamos a presenciar en los pacientes, valga la redundancia. Y bueno, como vemos en las imágenes a nuestra derecha, vamos a acercar dicha imagen, vemos como los distintos cortes van a generar unas imágenes bien características, como el hecho del desplazamiento de la línea media, el colapso de los ventrículos, el desplazamiento de las estructuras, que son signos imagenológicos de lesiones de ocupantes de espacio. Es decir, son neoformaciones o formaciones de novo en el tejido encefálico que nos van a orientar de manera oportuna que la lesión que estamos evidenciando, si bien es cierto, puede presentar características similares a las hemorrágicas vistas anteriormente o a las isquémicas que vimos en su momento. Estos efectos de masa no se van a evidenciar siempre en los eventos cerebrovasculares antes mencionados, sobre todo en los isquémicos, que en los isquémicos no hay desplazamiento porque no hay formación de un nuevo tejido. En los hemorrágicos, aunque no es lo común o lo habitual, sí puede, en el sentido de que hay una extravasación sanguínea y esta extravasación sanguínea se puede comportar como un efecto de masa, es decir, porque se puede comportar como una lesión ocupante de espacio. Dentro de su fisiopatología, la producción de los signos y síntomas es debido al crecimiento de estas células tumorales o neoplásicas, em, que están dentro del rango fisiológico o que se han descrito. El tumor crece en una parte del encéfalo y comprime el tejido encefálico adyacente y desplaza el líquido cefalorraquídeo, la sangre, se incrementa la presión intracraneal, se puede presentar el papiledema, generan manifestaciones como el hecho de pérdida de olfato, pérdida de gusto, o pueden haber síntomas neurológicos en el caso de los signos de frontalización cuando hay este, mm, lesiones ocupantes de espacio en esta zona, como el hecho de la pérdida de la racionalización, alternancias con periodos de agitación psicomotriz. A su vez que van a señalarse que solo unos cuantos tumores encefálicos pueden producir papiledema, es decir, solo ciertos tumores van a poder producir aumento en la presión intracraniana lo suficientemente grande como para generar signos a nivel de eh, oculares. Queremos llevarnos o seguir avanzando en esto. El hecho de que estos van a tener una localización, digamos, a través de resonancia, en los cuales vamos a hacer supratentoriales o infratentoriales, teniendo que la tienda del cerebelo va a marcar esa división principalmente, los intraxiales que provienen de parénquima cerebral o del neuroeje, los extraxiales que son los que provienen de las estructuras que rodean el parénquima, como el meningioma o el cianoma,
y los supratentoriales e infratentoriales, que son por encima de esta tienda que acabamos de mencionar y por debajo de la misma. Histológicamente, es decir, a nivel de microscopio, los tumores van a tener una morfología característica en las cuales van a ser o que lo van a poder determinar dentro de los tumores de la neuroglía, tumores de las neuronas, tumores poco diferenciados o embrionarios, de la meninge o tumores de la vaina del nervio. Y en el caso de las lesiones secundarias, van a tener morfologías de la lesión primaria presente en este paciente. Vamos a saber o que vamos a determinar dependiendo de los tumores primarios y secundarios, que los primarios se originan, como ya lo habíamos mencionado, desde el interior de las células cerebrales y que las que están próximas a estas. Tienen ambas connotaciones, pueden tener un curso benigno o maligno. Los tumores primarios más frecuentes comprenden los gliomas, que son aquellos que incluyen el astrocitoma, el oligodendroglioma, glioblastoma y los ependimomas. Los meduloblastomas, los meningiomas, los schwannomas vestibulares y el linfoma son otros de los tumores primarios que se describen en la literatura y los secundarios son aquellos que, bueno, tienen una localización primaria extraencefálica y van a tener una lesión a nivel o una diseminación al parénquima cerebral, que son los que principalmente se describe como el cáncer de mama, el CA de pulmón, el CA renal, los melanomas, los cánceres tiroideos y los linfomas y leucemia. Como vemos, el linfoma puede presentar una lesión primaria, tanto primaria como secundaria. Entrando ya en materia de lo que corresponde a los tumores cerebrales, tenemos que, bueno, los gliomas son tumores, un tumor común que se origina en el cerebro, representa el 33% de los tumores cerebrales que vamos a evidenciar o que vamos a lograr diagnosticar a través de resonancia. Se originan de las células gliales, valga la redundancia, y bueno, son conocidos como tumores intraxiales debido a que crecen dentro de la sustancia blanca y del cerebro y a menudo se entrelazan con el tejido cerebral sano. Los tipos celulares y la localización y la severidad le van a dar la connotación del grado a estos gliomas. Y bueno, dentro de ellos se describe también el astrocitoma, los gliomas del tronco encefálico, los ependimomas, los gliomas mixtos o u gastrocitoma, los oligodendrogliomas y los gliomas del nervio óptico. En este caso traemos una imagen eh, de resonancia en los cuales hacemos a colación las imágenes más características o las características más importantes que va a presentar estos gliobastomas, que en este caso es una de las lesiones más comunes presentes a nivel de los gliomas. Y bueno, muestra una masa que capta contraste, esto es muy importante, y que se localiza en el lóbulo temporal izquierdo, que son aquellas que están delimitadas con las flechas blancas, ¿verdad? Y la captación interna de la masa es heterogénea, es decir, no presenta una imagen homogénea en todo su curso, sino que también presenta un área de hipointensidad conjuntamente con un área de hiperintensa que delimita toda la lesión o que corresponde a toda la lesión. Y esta área de hipointensidad generalmente está relacionada con la presencia de necrosis o cambios quísticos intratumorales. Como vemos acá, en distintas imágenes tomográficas que son extraídas de la bibliografía, vemos cómo los oligodendriomas tienden a tener una localización bastante periférica a lo que vendría siendo el sitio encefálico, donde, si bien es cierto, se describe una lesión de bordes, por así decirlo, de hiperintenso que corresponden a la parte de actividad, o sea, que captante de contraste, y a su vez un centro hipointenso que no capta contraste, que va
representar en todos los que es a nivel tumoral, como el área de isquemia o quísticas que están presentes dentro del mismo. Vemos como en esta imagen presente de difusión, vemos cómo existen hasta 5 distintos tonos de intensidad presentes en la misma lesión tumoral que están generando efectos de masa o efectos compresivos a nivel encefálico, donde vemos aquí un desplazamiento claro de la línea media, aquí vemos una compresión ventricular completa o un colapso ventricular completo producto de la presión ejercida por la lesión tumoral. Aquí vemos de igual manera esta lesión comprimida, pero en un corte en T2, este corte está en T1. Es importante que mencionar que el corte T1 contrastado va a ser uno de los más, o el arma más importante para el momento de diagnosticar estas lesiones, en vista de que como T1 realza el tejido en el cual está sano, al momento de existir una lesión ocupante de espacio, este tejido va a realzar por encima del resto, ocasionando, generando las imágenes que estamos visualizando. A su vez, el T1 con contraste como el gadolinio va a presentar y las imágenes que realzan lo que se podría mencionar como la cápsula, pero no es precisamente una cápsula a nivel del glioma. Eh, a su vez, vemos como en el corte a nivel de T2, esto, esta lesión no se evidencia tan claro como el corte en T1. En este caso, este corte en T2 no es flare por la presencia del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, visualizamos como hay un colapso a nivel ventricular importante. A su vez, vemos como aquí igualmente en una corta a nivel de T1 con el contraste, vemos como y la cápsula o lo que vendría siendo el componente externo del tumoral va a hipercaptar o va a captar de buena medida el contraste con gadolinio, mientras que su centro va a ser hipocaptante. En este caso va a ser hipointenso, producto de los cambios necróticos propios de la lesión tumoral. A nivel de difusión, no vamos a ver un área de restringencia o restringida, en vista de que esta lesión va a presentar una hipointensidad y una hiperintensidad producto de o la alta tasa mitótica que puede presentar el mismo o la presencia de em, o se evidencia como si fuera una lesión sangrante en el mismo. Continuando con el siguiente tumor a ser descrito, está el astrocitoma, que son tumores de las células gliales, en este caso presentes en los tejidos conectivos conocidos como el astrocito, constituyen casi la mitad de los tumores primarios del cerebro. Y bueno, se reconocen varias categorías diferentes de tumores de astrocitos. Las más frecuentes de los astrocitomas difusos, que son los grados 2, 3 y 4, y la pilocíticos, que son el grado 1. Vemos cómo la lesión tumoral, en corte a nivel de T1, se va a evidenciar claramente em, una hiperintensidad a nivel de la sustancia blanca que va a estar bien delimitada. A su vez vemos acá en la otra imagen como una lesión de localización diferente a la que anteriormente estábamos visualizando, con características en las cuales más cercano a la homogeneidad. Sin embargo, presenta también cambios de heterogéneos en su interior, con distintas tonalidades, pero con tendencia a lo hiperintenso, todas ellas. Eh, es por ello que, bueno, como vemos aquí en el astrocitoma, el tumor va a estar localizado principalmente cercanos a nivel de estas células conocidas como astrocitos,
y va a tener diferentes localizaciones, siempre generando a nivel de T1 una imagen hiperintensa, bien delimitada y con un realce bastante claro. Estas lesiones tienden a ser captantes del contraste. Continuando con el siguiente tumor a ser descrito, está el meningioma, que es aquel que surge del tejido de la meninge, que son membranas que rodean, como ya conocemos, a nivel cerebral y de la médula espinal. Son más frecuentes en las mujeres y se suelen descubrir una persona de edad avanzada. Se suelen descubrir como accidentalmente en personas de edad avanzada. Pueden presentarse a cualquier edad, sin embargo. Los síntomas son graduales, pueden ser muy sutiles de principio según en qué parte del cerebro y en rara vez en la columna del tumor se encuentra el tumor. Por lo tanto, los cambios van a estar destinados acerca del cambio de la visión, dolor de cabeza o la cefalea, la pérdida auditiva, pérdida de la memoria, pérdida del olfato, convulsiones, las hemiparesias, ya sean superiores o inferiores, las disartrias que están descritas en la misma. En esta imagen, aunque un poco pixelada, se logra evidenciar el área de hiperintensidad que genera efecto compresivo y que se ve que está adosado a nivel de la meninge. Sin embargo, están en este apartado donde traigo imágenes de la literatura, donde se evidencia principalmente aquí la lesión tumoral que se desprende a nivel de la meninge y invade digamos, crece de forma intrínseca a nivel de el encéfalo. A su vez, a nivel inferior, vemos como la lesión que se origina a nivel de la meninge genera un efecto compresivo sobre el encéfalo, generando también espacios virtuales entre la meninge y el tejido encefálico. A su vez vemos en las imágenes también en T1 a nivel de resonancia, vemos como este tumor que se origina a nivel de la meninge, donde hay un realce importante de la meninge que rodea a nivel de esta lesión, vemos como la lesión crece de manera hacia el centro del encéfalo, generando el efecto de masa que habíamos descrito anteriormente, comprimiendo completamente el vestrículo y desplazando la línea media. A su vez vemos como el mismo efecto y las mismas características se presentan en un corte coronal, en este caso con este contraste, con gadolinio, y que también está ubicado a nivel de T1. Si podemos visualizar aquí en la zona inferior, vemos cómo están los grandes polígonos de Willis y están presentes aquí en la zona inferior de la imagen de resonancia, perdón. Vemos a su vez en estos dos cortes que son del mismo paciente, como un corte sagital y un corte coronal, hay un efecto de masa de una lesión tumoral o neoplásica que se está originando aparentemente de la meninge y que comprime el tejido encefálico adyacente, generando también el efecto de masa que mencionamos. Continuando con la clase, vemos que continuamos con el schwannoma vestibular, que bueno, es un tumor intracraneal benigno que afecta la rama vestibular del octavo nervio y la vestíbulo coclear, que es el octavo paracraneal. Vemos cómo afecta específicamente las células que rodean el nervio vestibular, que son las células de Schwann, y que bueno, la causa sigue siendo incierta. El origen genético no hereditario en el 99% de los casos es un origen hereditario solo en el 1% de los mismos y está ligado a la patología de neurofibromatosis tipo T.
se cree que factores ambientales como ondas electromagnéticas y pesticidas influyen en el desarrollo del mismo. Como vemos en la imagen superior, para hacer un recuento anatómico breve, vemos cómo la lesión tumoral se va a desprender del nervio que va a ubicarse a nivel de la cóclea o vestíbulo coclear, en la zona vestibular, ¿verdad? Eh, que corresponde al octavo par craneal y bueno, de las células que recubren o que están rodeando este nervio, que son las células de Schwann, va a generarse, a formarse la lesión tumoral, que como vemos en la imagen inferior, va a generar un efecto compresivo sobre, en este caso, el bulbo raquídeo y generando la sintomatología característica en estos pacientes. Como vemos en una imagen estrella también de la literatura, vemos como una lesión un poco más grande que la anterior visualizada, vemos como el schwannoma vestibular va a ser captante de contraste, que va a generar un efecto de masa o compresivo sobre tanto el cerebelo como el puente y el puente. Y bueno, como está descrito, entonces se observa una masa de densidad de tejidos blandos, de captación homogénea, sin embargo, con un centro un poco heterogéneo localizado en el ángulo punto cerebeloso derecho, que es la imagen clásica de un schwannoma. Estos tumores se localizan con mayor frecuencia en el trayecto del octavo par, como mencionamos, y la pérdida aditiva es la sintomatología más frecuente. Es por ello que, bueno, en pacientes que no se conozcan con antecedentes de hipoacusia, sino que cursan con un inicio abrupto de la anacusia o la pérdida total auditiva, debemos recordar que también por su efecto compresivo sobre el cerebelo y el tronco encefálico, vamos a tener las distintas otras sintomatologías que estos pacientes pueden presentar. Y por último, con respecto a las lesiones secundarias a nivel cerebral, se van a describir principalmente que son las metastásicas, que son a menudo masas redondeadas, bien definidas, que se localizan en proximidad de la unión entre la sustancia gris. Comúnmente esa es la ubicación, habitualmente tienden a ser imágenes múltiples, pero también puede ser solitarias. Cuando se administra el contraste por vía intravenosa, pueden presentar captación en ocasión como un patrón en anillo. La mayoría de las metastasis inducen a cierto edema vasogénico y a menudo desproporcionado con respecto al tamaño de la masa. Como bien mencionamos en clases anteriores, ese edema vasogénico se va a hacer ese edema digitiforme que va a respetar la sustancia gris que está principalmente adosada en la sustancia blanca, que va a tener forma de dedos o forma de mano eh, en esta lesión. Y bueno, como vemos o podemos visualizar en la imagen de nuestra derecha, que presenta distintas imágenes en distintas zonas del nivel encefálico, en la fase de contraste, vemos cómo presenta una captación, un patrón de captación en anillo. Sin embargo, el centro en algunas ocasiones va a ser captante, con un área hipocaptante del mismo que van a diferenciarse por la hiperintensidad generada en unos y la hipointensidad con los otros. Sin embargo, en la imagen a la derecha vemos cómo también capta en forma de un patrón de anillo perfecto, donde bueno, hay un halo hiperintenso con un centro hipointenso. Con las distintas imágenes visualizadas en la bibliografía, vemos cómo tienden a ser lesiones múltiples, de localización variable, que tienden a ser
y que no corresponden o no están descritos dentro de lesiones infecciosas o neuroinfecciosas que pueden también generar varias o imágenes múltiples a nivel cerebral. Con respecto a lo evidenciado en la derecha, vemos cómo presenta un edema bastante importante, pero que la lesión se encuentra a nivel casi de la línea media, como visualizamos acá, bien redondeada y circunscrita. Con esto terminamos por el día de hoy. Para el día de mañana correspondería la clase a neuroinfección, en la cual vamos a al finalizar la clase, eh, visualizar ciertas imágenes de resonancia magnética donde podamos poner en práctica un poco los conocimientos que hemos ido adquiriendo. Muchas gracias por su atención.